En la presente conferencia hablaremos de los aspectos emocionales de la enfermedad médica y la hospitalización. Los modelos integradores actuales al servicio de la práctica psiquiátrica enfocan el caso del individuo bajo una perspectiva biopsicosocial, donde se postula que el factor biológico, psicológico y los elementos sociales desempeñan un papel muy importante y significativo en la actividad humana en el marco de una enfermedad médica o en discapacidad. Es evidente que la experiencia de la hospitalización se percibe con mucha frecuencia en los centros como deshumanizada y es necesario tener un abordaje prudente en estos pacientes, preservando su privacidad y el descanso y la atención humanizada durante la estancia intrahospitalaria. Existen varios desafíos relacionados con el abordaje de la depresión en el paciente médicamente enfermo. Esta, como vemos acá, es una comorbilidad muy frecuente y en algunas enfermedades específicas, como en las epilepsias, en la enfermedad de Parkinson, esto puede ir en concurrencia hasta en un 50%. Existe un subdiagnóstico claro de la depresión en el ambiente hospitalario y dadas las dificultades para el abordaje y el tamizaje de esta situación, podemos tener confusiones. Por ejemplo, una condición conocida como delirium hipoactivo o síndrome confusional agudo con características motoras hipoactivas se puede confundir con depresión hasta en un 40% de los casos. Esto quiere decir que en un hospital general pueden llegar múltiples interconsultas presumiendo que el paciente tiene una depresión y encontramos con frecuencia bajo la evaluación estandarizada del grupo de psiquiatría la presencia de un delirium hipoactivo. Los altibajos emocionales son una parte normal de la experiencia humana y ellos pueden ser intensos durante una enfermedad médica. Los puntos de corte alrededor del diagnóstico de enfermedad, la iniciación, los cambios en los tratamientos, las interfaces entre recaídas, recurrencias en las condiciones médicas, los factores pronósticos o la transición a una fase crónica o una fase terminal pueden ser momentos de vulnerabilidad particular al estrés. Pero como en cualquier otra experiencia humana, la enfermedad médica trae reacciones emocionales impredecibles y desde luego puede generarnos un riesgo alto de depresión mayor. Este fenómeno de la depresión en el paciente médicamente enfermo es muy complejo, precisamente por este componente bidireccional en donde, como se menciona, reacciones depresivas francas pueden aparecer en el marco de una adaptación fallida, difícil, en un proceso de enfermedad. Así también puede ser causada por factores fisiopatológicos directos de la enfermedad. Entonces, la depresión en el paciente médicamente enfermo tiene unos componentes multideterminados que ampliaremos en el transcurso de la charla. Haciendo aún más complejo el panorama, son muchos los medicamentos de uso frecuente en los servicios de cuidado primario, en los servicios de urgencias, en las consultas ambulatorias y en los hospitales generales que se han asociado con síntomas depresivos. Muestro acá en la diapositiva algunos ejemplos. Quiero resaltar algunos antiepilépticos, la clonidina, el alfa-metildopa, algunos antibióticos como la anfotericina B, el grupo de antibióticos de las quinolonas y un gran número de medicamentos para el cáncer de antineoplásicos se han asociado muy frecuentemente a la producción de síntomas depresivos. Entonces, como vemos, la enfermedad médica tiene un impacto adicional en el núcleo familiar, generando un marcado estrés, agobio ocasional del grupo de cuidadores. Por tanto, existe un cambio en la naturaleza relacional y la estructura familiar, llevando a una transición de roles, así como con frecuencia una repercusión en las economías de los hogares y en otras circunstancias. Es clave reconocer la enfermedad médica como un fenómeno de crisis. Esto tiene que ver con la posibilidad de movilizar recursos internos en el individuo. Dentro de un modelo de crisis comentado aquí por Moss, se describen factores que afectan la adaptación de las personas en el proceso de enfermedad. Hay un fenómeno conocido como afrontamiento, que hace referencia a los esfuerzos mediante conductas manifiestas o conductas internas para hacer frente a las demandas internas, ambientales y los conflictos, entre ellas pues que exceden los recursos individuales. Estos procesos entran en funcionamiento en todos aquellos casos en donde se desequilibra una transacción entre el individuo y el ambiente, y la enfermedad pues es un componente fundamental.
que puede llevar a una movilización de afrontamientos de diferentes tipos. Desde el punto de vista del abordaje como profesionales de salud, podemos hacer una evaluación alrededor del significado o sentido de la enfermedad, brindar apoyo durante el proceso de afrontamiento o de ajuste. Se pueden formular tareas específicas para ayudar en este proceso relacionadas con la enfermedad y la discapacidad, los tratamientos, la estructura del hospital y explorar los mecanismos de defensa del individuo puestos al servicio de su protección psicológica durante este proceso referido. En esta gráfica podemos ver una interacción entre la enfermedad como crisis, donde una serie de factores personales, socioambientales, físicos relacionados con la condición de enfermar están en una interrelación con la percepción personal de la enfermedad y las estrategias de afrontamiento posibles, llevando a unas tareas adaptativas que van a repercutir en todos los desenlaces probables de la enfermedad, teniendo como un punto adicional la posible adherencia o apego al proceso de tratamiento de la persona. Como mencionamos anteriormente, los efectos fisiológicos de una enfermedad médica particular pueden contribuir a alteraciones anímicas. La depresión clínicamente significativa en el paciente médicamente enfermo puede ser la vía final común resultante de múltiples interacciones y un balance entre factores adversos y factores protectores. Como vemos aquí, el individuo trae consigo unos componentes de personalidad, un apoyo social, asimismo hay una fase de la experiencia de vida, de ciclo vital, que se enmarca pues en sus estrategias de afrontamiento previos. Esto también conlleva a el significado personal del proceso de enfermedad para el individuo y múltiples respuestas, variables como puede ser ansiedad, la tristeza también como una respuesta normativa, una alteración adicional en el cuerpo, una alteración somática adicional, y esto sumado al componente genético, a la carga genética del individuo, a sus estrategias movilizadas aquí mismo, el soporte social, las complicaciones múltiples que pueden aparecer, pueden llevar a unas trayectorias fundamentadas en periodos o episodios subsindromáticos depresivos o a un trastorno depresivo franco con una necesidad de abordaje particular por los servicios de salud. Muestro acá algunas comorbilidades de la depresión con diferentes enfermedades médicas observadas en los hospitales generales y en cuidado primario. Como podemos ver, en cáncer hay estudios que muestran hasta un 39% de concurrencia, en epilepsia hasta un 50%, en enfermedad de Parkinson un 37%, posterior a eventos cerebrovasculares entre un 30 y un 50%, en la enfermedad de Alzheimer un 22% y hasta un 35% de los pacientes con diagnóstico de VIH tienen depresión significativa. Aquí podemos ver también en otro tipo de estudios en donde una gran cantidad de adultos en un seguimiento en un año mostraban concurrencias con depresión. Por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tan frecuente en nuestros medios tiene tasas bastante altas de depresión, casi cercanas a un 16%. La hipertensión arterial, la falla cardíaca se han relacionado también con esta condición. Como mencionamos entonces, la enfermedad médica puede llevar a un aislamiento social, constituyendo un desafío para el sentido de autonomía y eficacia del paciente. Esta amenaza a la integridad física y psicológica pone a prueba muchos mecanismos y para abordar estos aspectos nucleares de la experiencia de enfermedad, el personal de salud debe desarrollar un componente orientado a soluciones de problemas específicos, a un proceso de acercamiento sistemático que es muy útil para el paciente médicamente enfermo. Asimismo, es clave que el sistema de salud sirva como un puente para que se genere apoyo a otros miembros de la familia, se pueda disminuir el estrés del grupo de cuidadores y se evalúen aspectos relacionales en pro de la creación de grupos de apoyo específicos que pueden generarse para diferentes condiciones médicas. Como ustedes saben, hay grupos de apoyo que nos sirven para el abordaje de pacientes con enfermedades crónicas, con problemas reumatológicos, con enfermedades como el VIH, etc. Y esto ha demostrado generar más cohesión y disminuir el estrés de los pacientes afectados y sus familiares. Dentro del componente de poblaciones especiales, hago mención acá a los niños y adolescentes. En los niños
experiencias de enfermedad agudas, no tan graves, menores, son experiencias universales. Pero se sabe también epidemiológicamente que hasta un 10 a un 15% de los niños tendrán una enfermedad médica crónica antes de llegar a los 18 años. Es muy importante revisar los aspectos emocionales y psicológicos presentes en todos los grupos de edad dentro de la vivencia propia de la enfermedad. La experiencia de enfermar en los niños moviliza generalmente algunas emociones particulares. Podemos ver comportamientos que oscilan entre la hipermadurez, como una hiperadaptación al proceso de enfermedad, con otro espectro de indiferencia, de sensación abandónica ante el proceso, pudiendo ser también un componente detonante de múltiples trastornos psiquiátricos. Dentro de los estados emocionales podemos encontrar una oscilación entre ansiedad, miedo, pánico, tristeza, desesperación, desesperanza, irritabilidad, rabia o un espectro también clínicamente significativo de pasividad, desamparo, sentimientos de alivio que pueden llevar a euforia y en algunos casos a episodios francos de manía en niños. Estos aspectos problemáticos como respuesta a la enfermedad médica en niños y adolescentes están enmarcados en varios espectros estudiados. Por ejemplo, el aislamiento, el rechazo escolar es frecuente. Esto se puede intercalar con comportamiento oposicionista, desafiante, presencia de rabietas, agresión, componentes de automutilación, de autoagresión estereotipada y en ocasiones presencia de suicidio consumado. Todo esto debe configurar un sentido de alerta en el personal que acompaña a este tipo de pacientes. Los procesos de duelo normal como respuesta potencial a la enfermedad tienen unas características básicas, como las observadas en los adultos con particularidades en etapas tempranas del desarrollo, y una dinámica encontrada en los padres, la movilización de negación, por ejemplo, de culpa, de sensaciones de ser diferente, puede existir un miedo muy intenso a la desfiguración, a la discapacidad y a la muerte. Estas fases no son estáticas y son susceptibles a un abordaje por el grupo tratante. En los niños debemos tener en cuenta el concepto individual sobre la muerte de acuerdo a la etapa específica del desarrollo. En contraste con lo anterior, existen algunas respuestas alternativas vistas en algunos casos relacionados con la enfermedad médica. Esto tiene que ver con un componente de oportunidad para el fortalecimiento individual y relacional bien dado, en un sentimiento de cohesión apropiada, inclusión sociofamiliar, que se puede ver también en pro de un fortalecimiento de la autoestima, de la autoeficacia y otros recursos adaptativos que pueden influir positivamente en el restablecimiento de la funcionalidad en varios procesos. Otra posible trayectoria del proceso de enfermedad puede ser la presencia de estados de regresión en etapas de desarrollos previos a las que el individuo tiene en el momento de la enfermedad. Esto se puede expresar en que podemos observar al paciente asumiendo roles de etapas anteriores desde un punto de vista defensivo para su integridad psicológica. Los adolescentes, por ejemplo, pueden tener demoras para alcanzar niveles de desarrollo emocional, social, motor, lingüístico, académico y asimismo en otras ocasiones se puede llevar como a un componente acelerado del proceso del entendimiento cognitivo de la enfermedad o de la muerte. Hay oscilaciones entre rechazo o atención excesiva a los aspectos de corporalidad. Para el abordaje por parte del personal de salud se requieren focos de intervención individual y familiar. Nosotros como personal de salud, como clínicos, debemos reconocer las características de la enfermedad, el patrón de inicio, de curso, de tratamiento, el perfil de efectos colaterales, los factores pronósticos, desde luego. Es importante identificar algunos perfiles de riesgo con base en lo anterior y por ende podemos formular planes de abordaje apropiados para cada una de las etapas del desarrollo. Dentro de la dinámica en la atención de salud existe una necesidad clave de acompañar el proceso de inminencia de la muerte como etapa en todos los seres humanos. Varios debates se han gestado sobre si los individuos están muriendo mal o paradójicamente están muriendo de forma apropiada, en un sentido de un buen morir. Esto depende desde luego en la definición que podamos ofrecer a una buena muerte.
¿Será solamente estar más allá del dolor o estar libre del dolor? Tres aspectos entran en debate y tienen que ver con las posibilidades de control, de autonomía, de independencia del paciente. Nos preguntamos entonces si podrá haber una muerte que tenga unas cualidades positivas o deseables, que incluso pueda ser admirable, que promueva y refuerce el bienestar, que sea agradable y que sea placentera. Termino entonces mencionando algunos puntos que abren el camino a una reflexión sobre nuestra práctica como médicos y como personal de salud en las intervenciones en este momento de la vida. Probablemente una buena muerte tenga que ver con conocer que la muerte está cerca y entender que se puede esperar, que se pueda tener cierto control de lo que sucede alrededor, que se pueda garantizar una dignidad y una privacidad dentro del entorno familiar que el individuo prefiera, que se controle por supuesto el dolor, que se dé un alivio a los síntomas asociados, que se pueda escoger también el sitio para morir y que permanentemente se tenga acceso a la información. Asimismo, consideramos muy importante dentro de la intervención médica el acceso al apoyo espiritual y emocional de acuerdo a la preferencia del paciente, que pueda acceder a una unidad de cuidados paliativos en cualquier parte, que tenga un control sobre quiénes puedan acompañar este proceso, que pueda expresar y cumplir deseos en este momento, que se evite el encarnizamiento o la futilidad terapéutica. Y además de aliviar los aspectos físicos y emocionales, otros objetivos podrían orientarse a poder pedir y aceptar perdón, a poder manifestar, expresar amor, que pueda reconocer su valía dentro del núcleo familiar y social en este momento y que pueda decir adiós. Muchas gracias.